Cordial saludo, compañero. Espero que se encuentre muy bien. Mucho gusto. Mi nombre es Jesse Andrés Barrentería, estudiante de la UNA en el programa de licenciatura en matemáticas. En estos momentos vivo en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda. Muy buenas tardes para todos los que están mirando este video. Mi nombre es Juan Steven Rodríguez Anzola, estudiante de la UNAD y resido en el municipio de Yacupí, Cundinamarca. El día de hoy vamos a realizar un pequeño debate acerca de la regularización de las matemáticas, sus causas, características y los avances de las matemáticas después de esta crisis. Esta actividad corresponde al paso número 3 del curso de Epistemología de las Matemáticas. Objetivos. Conocer el concepto de rigorización de las matemáticas, así como las causas y características de estas. Identificar y aprender sobre los acontecimientos que se dieron en él y a partir del contexto de la crisis de los fundamentos. E identificar las corrientes epistemológicas o escuelas que surgieron, así como también sus objetivos y propósitos. Compañero, voy a dar inicio a un pequeño debate hablando un poco sobre la rigorización. Antes de entrar a definir el concepto de rigorización, es importante aclarar dicho concepto. No es muy conocido en otras ciencias, ya que su origen deriva principalmente en las matemáticas. El concepto de rigorización también ha sido definido por varios autores y varía de acuerdo a las diferentes fuentes de información. Según Paula Ovalle, la rigorización es una manera lógica de trabajar las matemáticas. Por lo tanto, parte desde el uso de la razón, parte para dar explicación lógica. Sin embargo, Henry, en el artículo de rigurosidad científica, plantea otros términos según el artículo de la rigorización. Se rige por medio de 4 criterios: el valor veritativo, la aplicabilidad, de la consistencia, de la neutralidad. Jesús Ávila, en el artículo Epistemología y la didáctica de las matemáticas, define la rigorización como un proceso en la que se busca la solución de nuevos problemas planteados por la necesidad de sustentar las matemáticas sobre las nuevas bases. Alejandro Fernández, por su lado, en su artículo de la crisis de los fundamentos, dice que la rigorización es igualmente un movimiento en que se da al existir contradicciones en los fundamentos, por lo cual se genera la búsqueda de claridad y orden en estos. Es decir, para él, la rigorización se da presentando un problema. En conclusión, la rigorización de las matemáticas es un proceso de cambio y transformación mediante la cual se analiza y se cuestiona y refuta conceptos de los siglos anteriores. Causas de la rigorización. Tal como lo explicó el compañero, la rigorización busca esclarecer ciertos conceptos. Ahora a continuación les explicaré las causas del origen de esta. La rigorización surge al descubrirse ciertas contradicciones en los fundamentos matemáticos. Esto hicieron tambalear al mundo de las matemáticas, ya que se dio el nacimiento de las famosas paradojas. A partir del nacimiento de las nuevas geometrías, se generó una pérdida de confianza y además la no explicación del mundo físico a partir de los números naturales y racionales generó que los matemáticos tuvieran una amplia preocupación, los cuales empezaron a dudar de estos fundamentos, obligándolos a intentar de nuevo a explicarlos y revisarlos de nuevo, pero esta vez con mayor rigor en los conceptos y métodos utilizados, dando así el origen de este término, la rigorización.
Ok, compañero, ahora le voy a hablar un poco de la crisis de los fundamentos. La crisis de los fundamentos es un aspecto bien conocido de la historia de las matemáticas. Fue un término acuñado a principios del siglo XX para referirse a las cuestiones teóricas que llevó a una investigación sistemática profunda de los fundamentos, a cabo inaugurando una nueva rama de las matemáticas, con lo cual concluye que las matemáticas no eran inflables. Dos jóvenes matemáticos, Kuhn Golden y Alan Turing, fueron los encargados de demostrar aquellas limitaciones. Avances a partir de la crisis. El compañero Jesse, tal como lo escucharon, acabó de explicar acerca de la crisis de los fundamentos que generó, por supuesto, mucha zozobra en el mundo de las matemáticas. Sin embargo, esta también trajo nuevos descubrimientos, ya que después de las dificultades llegaron las teorías revolucionarias, ya que se dio una idea más adecuada de los objetos y métodos matemáticos, se comenzó a fundamentar sobre otras bases, y gracias a las nuevas teorías se comenzó a explicar fenómenos del mundo que antes no se podían realizar. Además, se desarrollaron nuevos procesos y teorías. Una de ellas, muy conocida, surge tras la polémica teoría de conjuntos, que según es la que originó toda esta crisis. Esta teoría, esta, este aporte fue el axioma de Zermelo, que se da para los conjuntos vacíos, fundamental para muchas investigaciones, así como el nacimiento de nuevas ramas o mejor corrientes y escuelas epistemológicas que buscaban solucionar o dar una solución a esta crisis. Estas fueron la escuela del platonismo, el logicismo, el formalismo e intuicionismo. A continuación, una breve explicación de cada una de estas corrientes. Bueno, compañero, a continuación, con la dinámica de la actividad, le voy a hablar un poco sobre las corrientes epistemológicas. Voy a comenzar explicando el platonismo. El platonismo es la doctrina filosófica desarrollada por los seguidores de Platón a partir del siglo I antes de Cristo. Es una corriente de pensamiento que afirma que los objetivos matemáticos son simples invenciones humanas, sino objetos abstractos que existen a sí mismos, independientes de la mente humana. El platonismo matemático implica que tanto los objetivos matemáticos como las leyes matemáticas no se inventan, sino que se descubren. La siguiente corriente es el logicismo. Originada por Bertrand Russell, el surgimiento de esta escuela se da para superar la crisis producida por las paradojas. Esta se centra en la matemática en el universo de la lógica. Según esta, el surgimiento de las contradicciones se da por el uso de conjuntos extraordinarios o, como él lo consideraba, no predicativos. ¿De qué trataba esto? Pues según la teoría de conjuntos, estaban divididos en dos. Por un lado, los ordinarios y por otro lado, los extraordinarios. Por ejemplo, Z es el conjunto de números enteros, por lo cual obviamente Z no es un número entero, así que no pertenece a sí mismo. Esto era un conjunto ordinario. Por lo contrario, los conjuntos extraordinarios son los cuales se pertenecen a sí mismos, lo cual esto generaba las famosas contradicciones. Por ello, Russell se propone reestructurar la teoría de conjuntos sin utilizar los conjuntos extraordinarios. Esta escuela logra que las famosas contradicciones o más conocidas como paradojas no vuelvan a aparecer, más sin embargo no asegura que lo vuelvan a hacer en un futuro. Compañero Juan Steven,
le voy a hablar un poco sobre el formalismo. El formalismo es una teoría que sostiene las proposiciones de la matemática y la lógica pueden considerarse como declaraciones sobre las consecuencias de ciertas reglas de manipulación de símbolos o términos o cadenas de caracteres. De acuerdo con el formalismo, las verdades expresadas en la lógica y las matemáticas no son acerca de los números, series o triángulos o cualquier otra materia específica, sino que son formas sintácticas cuyo contenido no existen o menos que se les dé una interpretación. Continuando, compañero, terminamos con la escuela del intuicionismo. Esta escuela nace de la mano del holandés Usain J. Brouwer. Este proponía regresar de vuelta a la aritmética clásica como fundamento de la matemática, la cual su base era en los números naturales. Según esta escuela, las contradicciones se daban porque en la teoría de conjuntos se utilizaba el infinito como un número de carácter cerrado, es decir, un número transinfinito. Por lo tanto, se propone reconstruir la matemática sin utilizar al infinito como un número, ya que solamente se debe usar al infinito potencia, es decir, una sucesión abierta de números naturales que se sucede cada vez uno mayor. Sin embargo, esta escuela no tuvo un final favorable para ellos, ya que los números transinfinitos ya jugaban un importante papel en el mundo de la matemática moderna. Además de que se demostró que realmente el infinito no generaba ninguna contradicción. Compañero, excelente aporte. Ya para culminar, quiero resaltar la importancia de esta actividad, ya que gracias a ella pude conocer el proceso de rigorización, por lo cual tuvo que pasar la matemática para evolucionar. Gracias a la rigorización de las matemáticas se logró definir y establecer conceptos de una manera más fácil, asertiva, por medios diferentes de métodos. Como una conclusión final de este trabajo, podemos decir que a pesar de que la crisis de los fundamentos fue un momento difícil para el mundo matemático, gracias a ella podemos conocer hoy en día más descubrimientos y la verdadera esencia matemática. Referencias bibliográficas. Este trabajo fue basado en las siguientes referencias: Ortiza, 1988, Crisis en los fundamentos de la matemática, Pro Mathematics. Godoy J., 2018, Epistemología y didáctica de las matemáticas. Gómez R. Recalde, 2013, Epistemología de las matemáticas, módulo repositorio de la UNAD. Roca W, 2017, OVI, Objeto Virtual de la Información de Unidad 2 del curso de Epistemología de las Matemáticas, repositorio UNAD. Muchas gracias al compañero Yesid y a los que vieron esta presentación. Espero que hayan aprendido nuevos conocimientos acerca de la rigorización y la crisis de los fundamentos y dejen de lado un poco el prejuicio de que las matemáticas son demasiado complicadas. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, compañero.